Bien, a continuación vamos a analizar de manera breve qué factores determinan la elasticidad precio de la demanda. Es decir, al margen que hemos visto, ¿no?, que sobre todo la relación que haya entre variación de precio y variación de cantidad nos muestran si la curva de demanda es elástica, inelástica o de elasticidad unitaria. La forma que pueda tener dicha curva de demanda y por consiguiente el valor de PD que tenga la misma se ve influenciada por obviamente algunos factores que de alguna forma conducen pues no a que una curva de demanda sea pues más elástica, menos elástica o por consiguiente más inelástica o menos inelástica. Concéntrense sobre todo en que la forma de la curva de demanda es fundamental, ¿no? Tú debes manejar una curva de demanda cuya variación en precio y cantidad sea de la misma magnitud, ya directamente como elástica unitaria. Una curva de demanda vertical, o más o menos vertical, como curva de demanda inelástica. Y una curva de demanda algo horizontal, como una curva de demanda elástica. Y bueno, esta forma, desde el punto de vista numérico de magnitud, ¿sí?, va a tener pues su influencia por estos denominados factores de la elasticidad, precio de la demanda. Bueno, entonces dentro de estos factores vamos a tocar primero a la existencia de bienes sustitutivos más o menos perfectos. Y hemos visto en el caso de bienes relacionados que los bienes pueden ser sustitutivos y o complementarios entre sí. Cuando tú tienes bienes pues que son sustitutivos más o menos perfecto, estás hablando de bienes tales como el azúcar, el edulcorante, ¿no?, que básicamente tienen la misma funcionalidad y casi representan lo mismo, pues, ¿no?, para un consumidor. Otros bienes que tienen cierto grado de perfección son, por ejemplo, un refresco frío natural y una Coca-Cola bien helada, ¿no? Dependiendo de tu sed y de tu preferencia, si bien no son lo mismo para el consumidor, tienen una sustitución algo más grande, algo bastante grande, ¿no? Pero no tan alta como del azúcar y el edulcorante. Y si analizas, por ejemplo, un pañal desechable y un pañal lavable, si bien siguen siendo sustitutivos, está claro que la sustitución es menor en el caso de un pañal desechable y un pañal lavable. Por lo tanto, pues no, la EPD es alta cuando los bienes son sustitutivos más o menos perfectos y es baja cuando evidentemente sí, los bienes son sustitutivos más o menos imperfectos, sí, más o menos imperfectos. ¿Qué quiere decir en este caso? Que cuando un bien tiene un sustitutivo más o menos perfecto, más o menos perfecto, el hecho de que el precio de un bien suba o baje repercute enormemente en la cantidad demandada. O sea, curvas de demanda horizontal o curvas de demanda elástica, que tú ya sabes tienen valores DPD grandes o altos, como dice nuestra diapositiva, van a implicar que si el precio del bien se modifica al menos un poquito, la cantidad demandada determinada va a ser pues muy grande, ya sea que suba o baje, ¿no?, la cantidad en función de lo que pase con el precio. Por eso dice acá que cuando los bienes sustitutivos son más o menos perfectos, la EPD es alta en este caso, ¿sí? O sea, el azúcar, el edulcorante, tienen curvas de demanda bastante horizontales, bastante elásticas. ¿Por qué? Porque tienen bienes sustitutivos más o menos perfectos. ¿A qué se refiere cuando dice que la EPD es baja cuando los bienes tienen una sustitución más o menos no perfecta, como en el caso de un pañal desechable y un pañal lavable? Esto obviamente tiene que situarse sobre este tipo de curva. Por ejemplo, la curva de demanda de un pañal desechable es así, bastante vertical, o en términos de demanda es inelástico.
tiene un valor de PD menor a la unidad, es decir, un valor bajo, por lo que obviamente está claro que, por ejemplo, si el pañal desechable sube de precio, la cantidad demandada disminuye, obviamente, ley de demanda, pero lo hace en una menor proporción. ¿Por qué? Porque el pañal desechable no tiene sustitutivos más o menos perfectos. Bueno, si bien existen, ¿no?, los pañales lavables, para el consumidor la sustitución no es tan perfecta, pues, ¿no?, por obvia razón. Por lo que, obviamente, de acuerdo a la existencia de bienes sustitutivos más o menos perfectos, la EPD es alta cuando el bien tenga sustitutivos más o menos perfectos en mayor cantidad, y obviamente la EPD es baja cuando no los tenga, ¿sí? Cuando no los tenga. Está claro, por ejemplo, entonces, que la mayoría, ¿sí?, de los refrescos, de las gaseosas que están en el mercado, tienen una EPD alta. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre se hacen guerras de precios entre las marcas, ¿no? Y obviamente la EPD de determinados productos es baja, es decir, su curva de demanda es bastante vertical, cuando, sí, los bienes no tienen sustitutivos más o menos perfectos. Muy relacionado al anterior factor está este que se denomina los bienes de primera necesidad o de lujo. Entendiendo, pues, ¿no?, aquellos bienes de primera necesidad como aquellos que forman parte, pues, del cotidiano vivir en muchos casos, y que sobre todo implican, pues, ¿no?, una obligatoriedad o una necesidad mayor de consumirlos para el consumidor, como son en este caso, por ejemplo, el pan de batalla y o las medicinas o medicamentos, pues, ¿no?, para ciertas situaciones en las que, por ejemplo, tú debes tomar algunos medicamentos por prescripción médica, en una enfermedad grave o una enfermedad crónica, ¿no?, con la que puedes vivir. Los bienes de lujo, pues, ¿no?, son bienes suntuarios, también llamados así. ¿Por qué? Porque podrías tú o no consumirlos, o consumirlos de una forma menos costosa, ¿sí? Yo puedo tener un viaje, ¿no?, pero tener un viaje en avión privado, ¿sí?, es un bien de lujo. eh, Tomar unas vacaciones en un crucero, tener un auto deportivo de lujo, etcétera, ¿no? Al decir bien de lujo o bien suntuario, no significa que sea también inalcanzable, sino que tenga un costo mucho mayor al que tú podrías tenerlo recurriendo a otro tipo de bienes y o servicios, ¿no? Bueno, entonces los bienes de primera necesidad evidentemente tienen siempre EPDs bajas, es decir, aquellos bienes muy necesarios tienen curvas de demanda. Si tú escuchas EPD baja, tienes que relacionar una curva de demanda inelástica. Esta es una EPD baja, menor que la unidad, ya sabes. Entonces los bienes de primera necesidad nos muestran que cuando el precio aumenta, o sea, la cantidad consumida es casi la misma. Bueno, disminuye efectivamente, pero no disminuye tanto. ¿Por qué? Porque un bien muy necesario siempre va a ser requerido por el consumidor, aun cuando su precio cada vez siga subiendo. Va a disminuir en algo la demanda, pero no lo hace en la misma proporción en lo que obviamente el precio está aumentando. Los bienes de primera necesidad entonces tienen curvas de demanda bastante verticales, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, al mismo tiempo un bien muy necesario no tiene sustitutivos más o menos perfectos. Entonces, pues, ¿no? ¿Por qué los medicamentos? Porque hoy en día los barbijos, por ejemplo, tienen una curva de demanda así vertical o más o menos vertical, porque son muy necesarios para el consumidor. Y la subida de los precios que han tenido, bueno, ha permitido, ¿no?, que disminuya la demanda, pero en una proporción mucho menor a la que obviamente se ha incrementado el precio. ¿Sí? Hoy en día bienes muy necesarios, ¿sí?, cuyo precio es elevado y que obviamente ha tenido, pues, ¿no?, una disminución en la demanda, pero no en la cantidad con la que se ha visto incrementado el precio. Puede ser, pues, ¿no?, el alcohol, ¿sí?, los sanitizadores en gel, ¿no?, y otros productos de desinfección que, si bien han subido de precio, ¿sí?, no han tenido una disminución muy notoria en su cantidad. No estoy diciendo que no han disminuido, pero obviamente son percibidos hoy en día como bienes muy necesarios. Ahora, si tú hablas de bienes de lujo,
Está claro que los bienes de lujo tienen una curva de demanda elástica y su valor de PD es bastante grande. ¿Fruto de qué? Fruto de que obviamente un bien suntuario o un bien de lujo experimenta pues variaciones en la demanda muy grandes cuando hay variaciones en el nivel de precio. Si por ejemplo te suben el precio, ¿no?, de un crucero, evidentemente va a haber muchísimas personas que van a dejar de buscar viajar en un crucero. ¿Por qué? Porque es un bien suntuario, un bien de lujo. Un ejemplo básico, clásico, por decirles, es un ropa deportiva, zapatillas de marca, que son costosas. Entonces, cuando estas se incrementan, obviamente en precio, la cantidad demandada también baja mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es un bien muy necesario. ¿O qué? Este bien de lujo, una marca, una zapatilla deportiva de marca, podría ser reemplazada por una zapatilla de una marca no muy famosa, que las reemplazaría perfectamente, ¿no? Por eso, obviamente, decimos que los bienes suntuarios o de lujo podrían ser pues también reemplazados por otros bienes que sean menos costosos. Ahora, ¿qué pasaría si el viaje de un crucero disminuye? Aunque sea un poquito. Muchas personas más se animan a viajar en el crucero sin que este viaje sea ahora considerado barato, ¿no? Entonces observe muy bien la relación que puede existir entonces cuando el bien sea, en este caso, un bien de primera necesidad o bien de lujo. Repito, cuando el bien sea muy necesario, la curva de la demanda es así, vertical, medio vertical, EPD baja, quiere decir esto, menor a la unidad. Y cuando el bien sea suntuario de lujo, seguramente su curva de demanda es así, elástica, medio horizontal, el valor de EPD muy grande. Finalmente, el factor del que vamos a hablar es el tiempo, ¿sí? Y el tiempo, por ejemplo, nos muestra, pues, ¿no?, que el EPD a largo plazo siempre es mayor que el EPD de corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que un bien o servicio que en el corto plazo tenga una curva de demanda medio vertical, es decir, una EPD baja, con el tiempo va a convertirse en una EPD alta, es decir, en una curva de demanda bastante horizontal. ¿Cómo sucede esto? Por el factor tiempo y por la experiencia que acumulan tanto el consumidor como el productor. Fíjense que en los años 80 la gasolina en los Estados Unidos era muy barata, ¿no? Y comenzando la década de los 90 también. Por ende, las marcas de automóviles, sobre todo americanas, propugnaban modelos para sus vehículos con un tamaño bastante notorio, ¿no?, grandes, con un motor bastante poderoso y por ende que consumía mucha gasolina. Con el pasar de los años y al subir el precio del combustible, el tener automóviles, sí, grandes, de tamaños de motor bastante grandes, potentes y con un consumo de gasolina bastante enorme, hicieron que obviamente su costo de adquirirlos sobre todo y de mantenerlos suba. Por lo que a las personas, sobre todo en Estados Unidos, ya no les convenía tener vehículos así. Por lo que obviamente optaron luego por, sobre todo, buscar vehículos que no consumieran tanto combustible. Entonces el mismo productor norteamericano ha cambiado el paradigma de autos grandes, motores grandes, a vehículos pequeños de bajo consumo en gasolina o incluso híbridos o hasta eléctricos, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente la gente ya no busca ese tipo de vehículos debido al costo del combustible. Entonces, la EPD a largo plazo ha crecido y se ha hecho obviamente de una forma inelástica a una forma elástica, ¿sí? Entonces la EPD, repito, a largo plazo es mucho más grande que una EPD a corto plazo. En términos concretos del vehículo, cuando tú tenías un vehículo en los 90, un vehículo de los 90 de esta magnitud grande, con motor grande, si la gasolina subía, ya tu consumo bajaba en algo, ¿no? Pero no podía bajar tanto. ¿Por qué? Porque, bueno, tienes tu vehículo, pues, y tienes que moverlo y ponerle gasolina. Mientras que luego, al pasar los años,
¿qué haces tú si el precio de la gasolina sube? Bueno, tú disminuyes mucho su consumo. ¿Por qué? Porque tu vehículo ya es pequeñito, ¿no? Puedes incluso usar más su motor eléctrico, etcétera, etcétera, o inclinarte a otros que tengan, pues, ¿no? Un menor consumo de gasolina. Por lo que entonces con el tiempo decimos la EPD se hace más grande que en el corto plazo.